de estar monitoreando y controlando el tiempo. Entonces, como tenemos una jornada muy apretada, entonces vamos a ser, bueno, vamos a ser muy estricta con el tiempo. Y cada ponente tiene 15 minutos para exponer. Y bueno, nos mandaron semblanzas muy bonitas, pero pues tuve que resumir para economizar el tiempo. Entonces, el primer ponente de esta mesa es Francisco de Parras Gómez, es el de Instituto de Investigación Económicas de la Universidad Veracruzana, es doctor en Antropología Social por la ENA, cofundador del colectivo transdisciplinario de investigaciones, COTRIC, y es autor del libro Poéticas de la Resistencia, Arte Zapatista, Estética y Decolonialidad, además de una veintena de artículos científicos, capítulos de libros. Entonces, te damos bienvenido y la palabra a Francisco. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que han decidido acompañar estas jornadas. Felicitar al CIESAS, al laboratorio, a la doctora Natalia de Marinis, a la doctora Carolina Díaz y a todo el equipo que les ha apoyado. Y bueno, me voy a ir más o menos rápido para que dé tiempo. He titulado esta ponencia Presencias en las ausencias, arte, memoria y emociones en una década de Ayotzinapa. Lo único es que, bueno, yo tenía en un principio como una discusión mucho más teórica, ¿no? Sobre las diferencias entre, bueno, pasiones, emociones, ese tipo de cosas, pero tomando en cuenta la conferencia de la doctora Miriam Jimeno, preferiré avanzar en la presentación propia. La que sigue, por favor. Y bueno, inicio con esto que dice. Desde el amanecer del 27 de septiembre de 2014, los niños aprenden a leer en México. Mi mamá me busca. Mi papá pregunta. Mis amigos lloran. Mis abuelos rezan. Y bueno, se llama Reforma Educativa, que es de Guadalupe Flores Viera, del 2014, y este es un fragmento. Cabe señalar que pensando en que nos convoca también pensar el uso de otras metodologías, prácticamente todas las fotografías que van a ver en la presentación son de mi autoría y es también la imagen, una metodología que yo uso de aproximación. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la investigación sobre las emociones ha adquirido una relevancia creciente y su estudio es necesario para enmarcarlo en las relaciones de poder, para el caso de México, además, en contextos de violencia, especialmente cuando se busca integrar las experiencias vividas por las comunidades afectadas. En nuestro caso, nos ubicamos en la antropología situada desde la militancia que implica el acompañamiento de movimientos sociales. El uso de metodologías alternativas que nos ofrecen, por ejemplo, las artes y la creación de imágenes, nos permite gestionar de forma colectiva el reconocimiento de emociones en el caso de la desaparición forzada, que va a ser el tema central. Implican procesos dolorosos como la rabia, la tristeza o el duelo, pero que a partir del acompañamiento y la puesta en práctica de la denuncia pueden posibilitar transitar hacia la resistencia que abre resquicios de esperanza acompañada de alegría y gozo. Y bueno, precisamente estas fotografías son en la ampliación del antimonumento a propósito de los 10 años de Ayotzinapa y bueno, que ahí estuvimos presentes. La que sigue, por favor. Entonces, no creo precisamente como tal responder estas preguntas, pero las planteo de manera general, que es, ¿cuáles son las emociones que se ven implicadas en los casos de desaparición forzada? ¿Qué emociones se manifiestan en la protesta social? ¿Cuál es la importancia de la memoria para transitar hacia emociones menos dolorosas en contextos de violencia estructural? ¿Y cómo resignificar la tristeza y la rabia desde las artes? Y en mi caso me voy sobre todo a centrar en el uso de la memoria como plataforma teórica y de acción. Elena López nos dice que la memoria moviliza saberes alternativos al conocimiento eurocéntrico como enunciaciones que de otro modo permanecerían silenciadas por distintos regímenes de autoridad epistémica y representacional, notablemente la justicia de Estado y los medios de comunicación que monopolizan la información. La que sigue, por favor. Esto es un poco más teórico, pero no me voy a detener, que, bueno, si consideramos a la memoria desde una definición muy básica, esta tendría por lo menos tres funcionamientos, ¿no?
El primero, mecanismos de adquisición de información. La otra de almacenamiento y la tercera que es de evocación en continua plasticidad. Por lo tanto, en términos socioculturales, el poder siempre va a estar implicado en qué se recuerda y qué se olvida. Así podemos ver que hay una dialéctica entre la memoria y el olvido, que en el caso de la desaparición forzada y también la exigencia de justicia se ve en todas estas dinámicas de implicación de la necropolítica, siguiendo al filósofo camerunés Achille Mbembe. La que sigue, por favor. La emocionalidad como puente entre lo personal y lo colectivo, en el caso de la desaparición forzada, no solo implica el sufrimiento individual, sino que también genera una red emocional que conecta a la comunidad que demanda justicia. Y aquí, por ejemplo, me di la tarea de recopilar 43 carteles, también una convocatoria que en su momento hizo Francisco Toledo, donde llegaron más de 700 participaciones, ¿no? La que sigue. En diciembre de 2014, Toledo voló en Oaxaca papalotes con rostros de los 43 estudiantes. La acción se hizo en el Istmo oaxaqueño, ya que se vuelan papalotes para que las almas bajen a través del hilo, ya que suben tanto los papalotes que las almas bajan. Así podemos ver que hay emociones colectivas y también memoria compartida. En este caso, la memoria se convierte en una forma de resistencia ante la desaparición forzada y las emociones juegan un papel central en cómo las comunidades reconstruyen estos recuerdos. Permite observar cómo el dolor y la pérdida se transforman en fuerzas que se movilizan a través de rituales, memoriales y actos de conmemoración. Y el Starnepantla, que es un término que puse yo para ligarlo a la presentación, pero es un término náhuatl que significa como no estar ni aquí ni allá, ¿no? Es como una especie de traducción, si lo pensamos en términos occidentales, como una especie de limbo, no se está en el cielo ni en el infierno, ¿no? Es como un lugar en el que no se habita. La que sigue, por favor. Esta, por ejemplo, y si podemos dar un tap para que inicie un video, es una obra que se llama Nivel de Confianza, que es una obra de arte interactivo que consta de una cámara de reconocimiento facial entrenada con los rostros de los 43 estudiantes. Y cuando usted se sitúa frente a la cámara, el sistema utiliza algoritmos para encontrar los rasgos faciales de los estudiantes desaparecidos, generando, como se llama la obra, un nivel de confianza que muestra qué tan acertada es esta coincidencia expresada como porcentaje. Esta pieza, por ejemplo, me hace a nivel analítico pensar la creación de espacios de empatía a través de las artes que pueden construir puentes entre aquellos que han sufrido directamente la desaparición y aquellos que quizá no han experimentado el mismo sufrimiento, pero que se puede crear un entendimiento compartido. Proceso que no solo honra a las víctimas, sino que también fortalece la resistencia frente a los sistemas de impunidad. La que sigue, por favor. Y también un clic porque trae un video. También está esta pieza de Ai Weiwei que plasmó los rostros de los 43 normalistas desaparecidas con piezas de Lego. Y se ve cómo hay una transformación, entre comillas, la noción de víctimas en sujetos políticos a través de la resignificación de la memoria, ya que las víctimas transforman su sufrimiento en una demanda de justicia y reparación. Las emociones relacionadas con la desaparición forzada, como el miedo y la rabia, alimentan la lucha por la justicia. En ese sentido, las artes pueden ser una herramienta poderosa para la resignificación de la memoria, ya que permiten que las emociones se expresen de manera tangible. Y también se mantenga viva la memoria colectiva en un intento, digamos, desde el poder por borrar las huellas del pasado. No importa si no se reproduce, lo pueden buscar en internet. Ese también es un video, pero bueno, a ver si funciona. Acá recupero un testimonio que dice la intención en particular de este proyecto, que fue hacer una serie de videoclips, responde a solidarizarse con las familias de los compañeros estudiantes, además de sumarse a la exigencia internacional de la presentación con vida de los desaparecidos, el esclarecimiento de los hechos, el castigo a los autores materiales e intelectuales, además de sensibilizar. Y vale la pena señalar que además estos videoclips son grabados in situ y con el consentimiento y apoyo tanto de la comunidad de normalistas de esa escuela como también de las familias, ¿no? La que sigue, por favor. Otro caso dentro de una de las organizaciones que también soy parte fue, por ejemplo, los festivales Resonancias del Caracol, Memorial Musical por Nuestros Desaparecidos. Que ya es la segunda edición que se realiza
y nos permite pensar incluso la vulnerabilidad como un espacio de resistencia, ya que esta vulnerabilidad no es solo vista como un espacio de sufrimiento, ya que las familias, al enfrentar la desaparición forzada, no solo son víctimas pasivas, sino que muestran una resistencia activa a través de la exposición pública de su dolor. Las artes entonces se convierten en una forma de afirmación de la humanidad frente a la deshumanización. Y también agradecer a varias colegas artistas que incluso están acá y que se presentaron en el festival, que ya es la segunda edición que hacemos. Y también es interesante ver cómo a través de esta red de emociones compartidas se hacen puentes, por ejemplo, con el movimiento en favor de la liberación del pueblo palestino, o también las redes que acompañan a familias víctimas de feminicidio, y también los procesos que aporta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. La que estoy, por favor. Aquí, basándome en la teoría lotmaniana semiótica, en Lotman, veríamos que los textos, es decir, como producciones culturales, no se refiere a textos escritos, que por su complejidad alcanzaron el nivel de arte. Arte se refiere a la abstracción en términos simbólicos, no al sistema, digamos, de poder del arte. En absoluto son depósitos pasivos de información, no son almacenes, sino que son generadores. Los sentidos en la memoria de la cultura no se conservan, sino que crecen. Los textos que forman la memoria común de una colectividad cultural no solo sirven como medio de desciframiento de la cultura, sino que también generan nuevos textos, ¿no? Esto poniéndolo en relación con la memoria. Y aquí vemos diferentes ejemplos recientes, entre ellos un documental del colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad, que precisamente se llama Este arte que abraza, que hace una sistematización de diferentes movimientos artísticos que han acompañado a Ayotzinapa en estos 10 años. La que sigue, por favor. A través entonces de la resignificación de la memoria, las emociones no solo se conservan en los testimonios de las víctimas directas, sino que también se transmiten entre generaciones. Esto permite que a las nuevas generaciones no olviden y continúen luchando por la exigencia de justicia, manteniendo también viva la resistencia frente a la desaparición forzada, ¿no? Actualmente estoy haciendo mi postdoctorado en la Universidad Veracruzana, en el Instituto de Investigaciones en Educación, y por ejemplo, para situar la problemática a nivel nacional en México, hay por lo menos 130,000 personas desaparecidas reconocidas por el Estado, lo que podría, según especialistas, decir que la cifra puede ser del doble o incluso hasta del triple. La que sigue, por favor. Y citándolo específicamente en el caso de Veracruz, vemos que hay más de 30 colectivas de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Esto nos habla de la complejidad del fenómeno, de lo profundizado que está, pero al mismo tiempo también de las conflictividades y emocionalidades internas entre colectivas que tienen una misma finalidad, pero quizá diferentes caminos, ¿no? Y solo en el estado de Veracruz hay 13,000 personas desaparecidas y por desgracia y contando, ¿no? Y esta, por ejemplo, fue un ejercicio pensando en otras metodologías, desde las artes, pero también desde la creación de imagen, que hicimos con las mamás de una de las colectivas, donde se ponía la fotografía, el rostro de su familiar que buscan, y al mismo tiempo esto fue una actividad que duró 3 días, donde también una colectividad amplia hicimos un mural para recordar, ¿no?, a sus familiares, donde el número constantemente se está actualizando cada cierto tiempo. Y bueno, eso también son esas redes de complicidades, esas redes de empatía que se van generando, ¿no? Las artes así permiten transformar el dolor, entre comillas, ¿no?, porque tampoco es un dolor que se vaya por completo, en formas de acompañamiento para visibilizar la injusticia, reclamar justicia y también facilitar una especie de catarsis colectiva. Sí, 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 muy bien. Y bueno, prácticamente para finalizar, podríamos decir que también basado en Elena López, los actos de memoria promovidos desde el activismo y la práctica artística, si bien persiguen la procuración de justicia, no dejan de constituir rituales para la transformación colectiva de fuerzas emocionales muy dolorosas, ¿no? Y precisamente cierro con este par de fotos. La del lado izquierdo la tomé en la marcha por los 10 años por la exigencia de la aparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y la del lado derecho es una marcha del 10 de mayo que se hizo junto con las madres en Jalapa, Veracruz,
donde previamente les dijimos que una vez que llegáramos al Monumento a la Madre, porque se hizo en el 10 de mayo, íbamos a prender unas bengalas, ¿no? Como un acto simbólico, digamos, entre comillas, de cierre de la marcha y del discurso que se dio. Y la pongo porque dentro de lo doloroso que pueden ser estos procesos, creo que no muchas veces vemos a las familias que buscan a sus familiares desaparecidos sonriendo, ¿no? Y bueno, sin embargo, como parte de esta colectividad, me gustó este retrato donde, pues por lo menos por una tarde, por un instante, pudieron tener este tipo de, diríamos, manejo emocional un poco distinto, ¿no? Reiterar que vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y bueno, en la parte de abajo dejo también mi Instagram donde constantemente subo como parte del trabajo fotográfico e investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por ajustar el tiempo y además, creo que nos vino muy ad hoc esta presentación, ¿no? Como primera, después de, de la respuesta que nos dio, Miriam Jimeno a una de las preguntas que... Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación de Lisbeth Chávez Jiménez. Es estudiante de doctorado en antropología en CIESA, Ciudad de México. Es maestra en antropología social por el CIESA Sureste-Noreste. Se autodefine como mujer transfronteriza, profesora de asignatura, fotógrafa, documentalista y antropóloga en formación. Está interesada en las formas de habitar y la espera en el cruce con el género y las emociones. Entonces, ahora te doy la palabra. Tienes 15 minutos. Ay, hola, buenos días a todas y a todos. Yo nada más, bueno, a hablarles que este trabajo que se desprende de mi tesis doctoral, en la que está todavía en escritura, en proceso y en curso, y lo que estoy presentando aquí es como una de las apuestas metodológicas de mi trabajo de investigación. Ya la puedes hacer, gracias. Voy a hablarles un poquito del contexto en el que se sitúa esta propuesta metodológica, que creo que es sumamente importante. Y bueno, el contexto son los estados de inmovilidad o atrapamiento en las fronteras. Yo hablo específicamente del norte de México, en la ciudad de Tijuana, pero esta situación de inmovilidad y atrapamiento ocurre en diferentes puntos y en diferentes países, ¿no? Hablo de Tijuana como una ciudad de espera, una ciudad tapón durante específicamente los procesos de solicitud de asilo hacia Estados Unidos, y me sitúo como un lugar etnográfico tanto en la ciudad de Tijuana como en diferentes albergues, en donde específicamente estas mujeres con quienes yo trabajo habitan los espacios mientras esperan. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿quiénes esperan? Que es una de las del eje. ¿Quiénes son las que esperan? Pues, y con las mujeres con las que trabajé, son mujeres procedentes de diferentes lugares de Centroamérica, de México, de Venezuela, de Haití, de Cuba, de diferentes partes y que se han desplazado por diferentes causas y que llegan a un punto en específico como lo es la ciudad de Tijuana. Y bueno, lo que yo intento buscar o intenté hacer durante el año de trabajo de investigación fue hacer una reflexión en torno a la experiencia de de las mujeres, primero como sujetas de género, en sus tránsitos, en sus interrelaciones, en las emergencias y en el contexto específico de la espera. Y bueno, a partir de eso estoy tratando de reconocer, digo, de comprender las relaciones genéricas, espaciales y apareció también la afectiva, que creo que eso es algo importante eh, y que me está costando trabajo y que la charla de Miriam viene como a darme muchas respuestas, ¿no? La que sigue, por favor, o más bien ayudarme. Yo hablo y una de las cosas que hablo en este texto es, pues, ¿qué es hacer etnografía en contexto de violencia? Y la primera cosa que yo me preguntaba es, pues, que me defino como una mujer transfronteriza que nació y que creció en la ciudad de Tijuana y que además soy antropóloga local y me preguntaba al inicio como me generaba mucho conflicto el no poder ver, el no poder ver porque he habituado, estoy familiarizada con la ciudad
estoy familiarizada con la violencia también y me generaba como un dilema el decir, cuando yo esté aquí no lo voy a poder ver. Sin embargo, a través de la escucha atenta con las mujeres y situada en los espacios etnográficos, me di cuenta que la violencia era como un punto de encuentro y la violencia, tanto desde mi propia experiencia normalizada como la experiencia de las otras mujeres, fue una apertura, ¿no? Y aparecieron otros elementos en específico, como fue el duelo, bueno, la pérdida, el miedo y la violencia. Eh, la que sigue, por favor. Algo que yo no estoy diciendo, pero que digo en el texto y solo lo voy a mencionar brevemente, es que esta apuesta, yo creo que es una apuesta, y no sé, no sé, es una apuesta. Me estoy aventurando, me estoy aventurando, pero la primera cosa es que yo estuve haciendo investigación en duelo. Entré al doctorado así me fui al campo, entonces siento que eso me posicionó en un lugar de dolor de alguna forma y me costaba mucho trabajo, de hecho, hacer investigación y me costaba mucho trabajo, me costó mucho trabajo como toda esta idea de la neutralidad del etnógrafo en campo y también como el no afectar a los otros y el quizá no afectarme por los otros o dejarme afectar. Sin embargo, pues esto no se puede sostener. Y justo es desde ahí donde yo estoy proponiendo la espera, ¿no? Estoy proponiendo una espera que yo llamo ontológica y lo pongo entre comillas porque pues es un concepto que estoy proponiendo como una apuesta metodológica, pero también como que todavía no tengo como bien claro. Una de las cosas que creo que es importante mencionar es que en este contexto de espera, pues la gente está atravesada toda su existencia ahí, ¿no? Toda su existencia desde el motivo del desplazamiento, que muchas veces y la mayoría es por diferentes violencias. En sus trayectos también hay diferentes como situaciones generalmente de violencia y durante la espera. Entonces, una de las emociones que apareció aquí es la incertidumbre como una constante durante el proceso de espera, ¿no? Una de las cosas es como cuándo voy a cruzar a Estados Unidos, ¿no? Y esto puede pasar como una semana o muchísimos meses. Creo que la incertidumbre es como un eje central para pensar como esta espera en la existencia, porque la incertidumbre está también en qué pasa en mi lugar de origen, en el caso de quienes dejaron a sus hijas, hijos, quién me espera en el otro lugar, pero también cómo yo estoy experimentando con un cuerpo leído de mujer específicamente, con relaciones genéricas, en estos múltiples espacios que también se están moviendo. Entonces, en esta espera yo digo, el tiempo y el espacio que se mueve en múltiples dimensiones está operando ahí todo el tiempo. O sea, no es como algo fijo, sino es algo que está, no lo puedo describir, ¿no? Pero está como ahí. Entonces, dos elementos importantes son la incertidumbre y el miedo, ¿no? ¿Cuándo voy a cruzar Estados Unidos? La siguiente, por favor. Y bueno, para poder pensar esta propuesta metodológica, yo recurro a algo que llamo, bueno, que recupero, que es las grietas y la deriva. Hago como esta mezcla y bueno, primero decir que esta fotografía, algo que no mencioné es que pues soy fotógrafa y que parte de mis herramientas metodológicas es la fotografía, pero me he desplazado de yo ser la fotógrafa y he tratado de pues vincularme a través de la fotografía desde ellas y ellos como creadores de sus propias experiencias. Esta es una pieza que se llama Valentina y bueno, ella que es la que construyó esta historia, que no es de lo que voy a hablar, pero sí quiero decir que eso surge de un taller de fotografía que se llama como mi trabajo de investigación, cómo se habita la espera. Y bueno, esta propuesta metodológica que yo estoy pensando se articula como, esta espera ontológica se articula en dos formas, ¿no? Las grietas y la deriva. La idea de la grieta es como esta parte del dolor, de las experiencias de violencia, del duelo,
del miedo que muchas mujeres, por ejemplo, que son desplazadas por violencias de género por parte de sus parejas, de sus entonces parejas, llegan, viajan y llegan a este espacio en específico con eso, ¿no? Entonces las grietas yo pienso que se convirtió en una apertura, porque entonces nos empezamos a relacionar ellas conmigo y yo con ellas desde ahí. Eso como que cuando yo les cuento también lo que me pasa, cuando les cuento, porque no se puede sostener y no puedo fingir estar tan feliz tampoco, es que se abren estos espacios para la reflexión y el acompañamiento incluso. Entonces, la deriva, para mí es importante la deriva porque me permite conceptualizar la experiencia, ¿no? La experiencia en el sinsentido, que es lo que yo digo, ¿no? Eh, cuando tu vida, eh, cuando tu vida se suspende, y es por eso la espera, cuando tu vida se suspende y no hay un tiempo determinado de cuándo va a seguir su continuo en un proyecto, hablándose de un proceso migratorio en específico o hablando del duelo, creo que ese fue el punto de encuentro. Entonces, en mi experiencia como antropóloga, yo estaba a la deriva, pero de pronto en las conversaciones y en el acompañamiento, ellas también estaban a la deriva. Entonces, la deriva se convirtió como en una herramienta metodológica. ¿Por qué? Porque de pronto estaba haciendo todo, ¿no? Estaba siendo voluntaria, pero estaba acompañando, pero estaba dando talleres, pero estaba siendo la profe de fotos, pero estaba esto e iba, estaba haciendo charlas dentro de los espacios en el albergue de observación participante en clave feminista, pero después estaba en un Carl Jr. o en un Kentucky o en un lugar de comida rápida, teniendo charlas a profundidad porque eran espacios más seguros que en un albergue con otras y otros migrantes, ¿no? Entonces, esta es como un poco la idea de cómo estoy pensando articular como la espera ontológica, es decir, la espera de la encarnada de alguna forma en su cruce con esto, ¿no? Con las grietas, con la deriva, para poder ser como una apertura a las experiencias particulares de ellas del espera. La que sigue, por favor. Y bueno, yo ya voy a terminar. Eh, bueno, puedes regresar entonces porque ya vi que me quedo. Solamente para hablar un poco de el tema de la imagen. Bueno, también como el compañero, todas las fotografías son mías, esta no es mía. Y hubo como esta aproximación con y desde las imágenes para poder conocer y aproximarme a estas experiencias. Algo muy interesante que tiene que ver también con la deriva es que yo escribo que había planteado un taller de foto eh, y pongo que presuntuosamente se llama como mi tesis, cómo se habita la espera, pero al final como que el taller tomó un giro, como la vida que estábamos experimentando todas, ¿no? Y se convirtió prácticamente en clases de fotografía, en aspectos de ver otros trabajos fotográficos, de hablar sobre el cuerpo, y a partir de eso fueron varias sesiones y en estas sesiones fue parte como teórica, técnica, para terminar en sus propios proyectos fotográficos. Después de los proyectos fotográficos se habló sobre las imágenes y algo que yo creo que no veía venir o quizá no, bien distraída, no, que creo que también tiene que ver con el trabajo etnográfico, pues es prácticamente que las fotografías que tomaron estaban hablando, aunque no había un tema en específico, sus proyectos fotográficos estaban hablando justo de diferentes momentos desde la afectividad, específicamente en los trayectos, en la historia de vida, en la causa del desplazamiento, e incluso se hicieron representaciones sobre cómo habían transitado ciertos caminos migratorios como la selva del Darién en específico, ¿no? Y bueno, ya como que solo quería decir eso. Y la que sigue, para ya a modo de reflexión que le pongo en lo final porque no está terminado, y porque seguramente nunca va a estar terminado, pues es eso, ¿no? Como comprender que
La esfera ontológica reconoce el mundo de las mujeres, el mundo particular y las experiencias particulares de las mujeres, que no son solo migrantes, sino que son madres que viajan con sus hijos y con sus hijas y que están en este contexto específico en la ciudad de Tijuana, en una incertidumbre, atravesadas por miedo, por dolor, por muchas otras experiencias durante la espera de sus procesos de solicitud de asilo a Estados Unidos. Pero que estas como situaciones y condiciones de alguna forma liminales se vuelve una aproximación a las otras, pero también una aproximación de ellas conmigo, ¿no? Es como un encuentro. Y bueno, en este encuentro también se dejaron ver momentos de alegría, momentos de gozo, momentos de cantar en la playa, eh, y de ver tan cerca esos lugares, ¿no? Y de ver tan cerca el lugar, pero a la vez tan lejos. Y bueno, con eso concluyo. Muchas gracias, Lisbeth. Creo que el tema que abordas es muy oportuno en este clima de migrante y con todos los discursos de odio que provoca el clima de miedo a través del nuevo presidente de Estados Unidos. Entonces, y también muchas gracias por compartir tu proceso de elaboración, ¿no? De parte metodológica de tu tesis. Yo creo que la conferencia de Miriam Jimeno te dio muchos tips y además como dos presentaciones muy artísticas, ¿no? La primera y segunda, y yo creo que sí, o sea, y las organizadoras pensaron muchísimo y muy bien, ¿no? El orden de la presentación de la primera mesa. Y ahora voy a presentar a Kelvin Aponte, es estudiante de doctorado en antropología, Ciencia Ciudad de México, igual que Lisbeth. Es migrante sudaca, nacido en Caracas, afectivamente fragmentado por vínculos dispersos detrás de múltiples fronteras. Es maestro en antropología social por el CIESA Ciudad de México. Sus intereses están enfocados en la migración, las emociones y las crisis y la economía feminista. Te doy la palabra, Kelvin, y tienes 15 minutos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a todas y a todos por estar acá. Pues lo primero que quisiera decir es que esta ponencia obviamente se desprende de mi tesis de doctorado, que se titula Que la crisis no la paguen las mujeres, y es una frase que recupero como de una pancarta de la movilización conmemorativa del 8 de marzo en Caracas, y pues me pareció una consigna como demasiado poderosa como para dejarla pasar. Y paradójicamente, esa misma pancarta fue marcando de alguna manera como el camino que mi tesis iba a ir tomando en el curso del trabajo de campo. Y a grandes rasgos se trata de un trabajo donde abordo la experiencia diferenciada frente a la crisis en Venezuela y cómo en este contexto adverso se impulsan prácticas y estrategias para sobreponerse a condiciones adversas marcadas por la precariedad. Pero, como les decía antes, pues debo advertir que esta investigación no comenzó siendo ni un trabajo en antropología de las emociones, ni tampoco estaba priorizando una lectura desde el lente feminista. Esto fue sucediendo a lo largo de mi trabajo de campo, eh, donde me di cuenta que las emociones, tanto las mías como la de las protagonistas, fueron reclamando un lugar en mi trabajo de campo, donde me fui dando cuenta la experiencia diferenciada de las mujeres frente a la crisis en el pasado reciente. Y todo esto emergía, ¿no? De una manera como muy orgánica a partir de los relatos y los testimonios de las personas. Entonces, ya dicho esto, como esta presentación la voy a dividir en tres pequeños bloques. Primero, sitúo las emociones en su contexto y cómo éstas se fueron revelando dentro del entramado crítico en Venezuela. Posteriormente, hablo de las emociones en la investigación y aquí se relaciona más con el aspecto metodológico. Y finalmente, eso conlleva una breve reflexión de las emociones en la dimensión ética y política. O sea, la siguiente, por favor. Bueno, siguiente, las emociones en su contexto, como les comentaba. Yo hablo de un entramado crítico, sí, adelante, por favor. Yo hablo del contexto venezolano como un entramado crítico.
Y cuando me refiero al contexto en estos términos, no hablo de una crisis que de pronto estalló y no se trata tampoco de una situación que es producto de un solo hecho que lo trastocó todo, sino que es una crisis profunda, compleja y multidimensional y al mismo tiempo también es más que eso, ¿no? Es un entramado, así un poco como les invito a pensar, un entramado de distintas problemáticas que en lugar de estar aisladas, están estrechamente entrelazadas y es justamente en esa trama donde identifico hilos y nudos del entramado crítico. Los hilos, para mi investigación recupero tres hilos críticos que son como tres problemáticas que emergieron de los relatos de las personas, eran los que estaban mucho más presentes, y estos serían el colapso de la economía en Venezuela, la dimensión geopolítica de la crisis, en especial como el efecto de las sanciones económicas de los Estados Unidos sobre el pueblo venezolano, y finalmente los problemas en los servicios básicos, el acceso al agua potable, a la electricidad y al gas doméstico. Esos serían los hilos críticos. Sin embargo, en esta propuesta como conceptual del entramado crítico, yo apunto un poco, lo que sugiero es comprender estos problemas, estos hilos que se imbrican de alguna forma y generan nudos. Entonces, este nudo crítico lo identifico en la gestión de la alimentación y es un nudo porque fue la situación adversa que más me rememoraba la gente en sus relatos y porque los otros hilos que mencioné anteriormente, como la dimensión económica, la geopolítica y finalmente el acceso a los servicios, todo eso de alguna manera se imbrica en ese nudo y produce como esta situación crítica. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, aquí me voy a enfocar rápidamente como voy a tratar de recuperar algunos de los testimonios, relatos que estaban acá presentes que emergieron obviamente del trabajo de campo. Entonces, al hablar de la dimensión económica, algunas de las tonalidades emocionales que vemos, pues se contienen en sus relatos. Una protagonista, por ejemplo, me decía, yo iba a comprar pan porque no tenía para más, y eso era lo que comía. La situación económica era muy crítica. A veces recibías las bolsas de CLAP, que son los productos subsidiados por el Estado, alimentos, y vendía esos productos en el trabajo con vergüenza porque no tenía más plata, ¿no? Otro decía, por ejemplo, yo ganaba mucho dinero, lo decía otro protagonista, pero llegó un momento en que la situación comenzó a ponerse muy difícil y sentía que todo se desmoronaba. Después de estar muy arriba, fue como caer y estar muy, muy abajo, ¿no? La siguiente, por favor. Por ejemplo, ya en cuanto a las tonalidades emocionales, respecto a los servicios básicos, al acceso a la electricidad, al agua potable y al gas doméstico, una de ellas me decía, uno de ellos me decía, perdón, como una semana estuvimos sin luz en el apagón, que fue como una pérdida de energía que afectó a 70% del país durante al menos 5 días y está donde duró 8. No había electricidad. Entonces él decía, como una semana sin luz estuvimos en el apagón, eso fue bravo. Amanecía, coño, y tú no sabes, tenías para saber de noticias. No había radio, no había televisión, no había señal, nada, vale. Y esto nos habla también, por supuesto, de incertidumbre, de indignación. Otra persona me decía, una de las cosas más deprimentes para mí es cuando se va el agua, porque yo creo que ahí se me acaban como 2 horas de vida. Es un corre-corre demasiado estresante por todas las tareas que implica como recoger el agua, almacenarla, como configurar tu horario para tus actividades domésticas para en determinada franja horaria, pues tomar el agua, en fin. Y hay otra que decía, ¿cómo es posible que yo pase tanto tiempo sin agua que cuando llega siento placer por bañarme en la regadera? Decía ella, ¿no? Y esto nos habla justamente como de la indignación y de la rabia. La siguiente, por favor. Ok. Y bueno, y por último, del tercero de los hilos críticos, hablo de la dimensión geopolítica y entre las tonalidades emocionales que vemos allí, pues uno de los testimonios decía como empezaron a racionar el agua porque no sabían cómo manipular las protestas. Se refiere al Estado venezolano. Eso me da rabia porque vieron que el agua, al tenerla racionada, está pendiente de eso y la gente no tiene tiempo de salir a protestar. Claramente esto me lo decía una vecina, compañera, que es como opositora al gobierno, pero había otro también, Marcos, que me decía, a mí me molesta cuando la gente viene a criticar. Yo les digo, ya va, espera un momentico, tú no has visto el ataque que este país ha sufrido. Tenemos un bloqueo de los Estados Unidos y tú me vas a decir que es culpa del gobierno. No, 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 que va, compañero, decía él. Y así como esos, pues muchos discursos que al final, independientemente de la vereda política en la que se ubiquen, pues nos están hablando de la rabia, del desconcierto, de la indignación. En fin, la siguiente, por favor. Ok. Y por último, pues estos tres hilos, como les decía anteriormente, se entrecruzan y al imbricarse se traducen en peores condiciones de vida, dando lugar a otra dimensión de la crisis que tiene que ver con la gestión de la alimentación.
O sea, fue una época, un periodo durante 2 años que se hacían demasiadas colas para comprar comida, donde los productos eran demasiado costosos, donde la gente tenía que recurrir al mercado negro para comprar productos básicos, porque además era un mercado que estaba regulado. En fin, muy complejo el escenario, no me quiero detener aquí, pero entre las tonalidades emocionales que recupero, Marcos, el mismo compañero, me decía, yo pesaba 90 kilos y bajé 30 kilos en esa época. Lo que comía era puro arroz con lentejas todos los días. No podía comprar ni medio kilo de carne porque no me alcanzaba la plata. Otro decía, yo pasé por momentos de tensión, angustia. Salía de mi casa preparada para hacer colas en la madrugada y me llevaba algo de comer, a recorrer los supermercados para buscarlo. Y había otro que me describe la situación a través de una metáfora que me parece también como muy potente y nos habla también como de la carga que tienen las metáforas para explorar la dimensión emocional. Y él dice, ¿conoces la película La vida es bella? Bueno, era así. Uno tenía que salir a resolver, pero intentando disfrazarle la situación a los hijos. O como en Soy Leyenda, otra película, que sales a la calle a matarte con ese poco de zombies, a darte coñazos para sobrevivir. Era un poco lo que decía él, refiriéndose a ese nudo crítico. La siguiente. Entonces, al fin de cuentas, la puesta en diálogo de todos estos relatos, poniendo atención en cómo y cuándo las emociones van apareciendo, se resume en lo que yo sugiero entender como una dialógica afectiva, que se revela en distintas tonalidades emocionales, y son distintas tonalidades emocionales porque a fin de cuentas son experiencias diferenciadas. Nadie encarna la crisis de la misma forma, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y las palabras, los relatos que fuimos leyendo como muy por encima, anteriores, pueden resumirse en una sensación de cansancio, pero también de intranquilidad, que caracteriza todas esas vidas que son marcadas por una precariedad que de alguna manera siempre está de fondo, es el telón de fondo, la vida precaria. Y en este entramado crítico que deviene, por supuesto, en precariedad, las experiencias se cargan de indignación, de impotencia, de tristeza, frustración, vergüenza, también como lo vimos un momento, rabia, hastío, resignación, bueno, y otros matices emocionales, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ahora bien, cuando hablamos de las emociones en la investigación, me quiero detener más en la parte metodológica, ¿no? La siguiente, y es que al situar a las personas y las emociones en su contexto, se abre la posibilidad de que las voces que actúan dentro de eh, nos revelen cómo la crisis es narrada, es pensada y es sentida por quienes la atraviesan, ¿no? Y esta idea emerge de un horizonte epistémico que es de la antropología dialógica, donde el diálogo es fundamental para la elaboración del texto, no solamente entre las personas que son parte de la investigación, sino también para el propio investigador o la investigadora, ¿no? La siguiente, Dennis Tetlock, por ejemplo, nos dice que en diálogo no significa entre dos personas, sino significa a través de, o sea, no se trata de un diálogo literal en la escritura etnográfica. Y por su parte, James Clifford nos decía que decir que una etnografía está compuesta de discursos y que sus distintos componentes se hallan dialógicamente relacionados, no es lo mismo que decir que su forma textual debería ser la de un diálogo literal, ¿no? Y a partir un poco de estas reflexiones y otras más, es a donde las que recupero para apuntar a una antropología dialógica. La siguiente, por favor. Entonces, si quien investiga también se reconoce como parte del diálogo con las personas que participan en esa investigación, significa que al explorar la dimensión emocional, las personas también se unen a un ejercicio de autorreflexión sobre su propia historia de vida y así se entra en diálogo con las otras experiencias emocionales de sus colaboradores, colaboradoras. Sin embargo, como condición previa a ese horizonte dialógico, podemos situarnos desde una epistemología y objetividad feminista que radica en conocimientos situados, Donna Haraway, que nos habla, por supuesto, de conocimientos situados parciales y localizables. La siguiente, y esto brinda la posibilidad de que como investigadores podamos darle un lugar a nuestras propias experiencias también emocionales en la investigación, legitimando así, y esto me lleva como al otro recurso metodológico, legitimando así el uso de la autoetnografía como un recurso metodológico para explorar en la dimensión emocional y enriquecer esta dialógica afectiva. Y aquí la autoetnografía, la siguiente, porfa, se convierte en un acercamiento a la investigación y a la escritura también, que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal para entender una experiencia cultural. Y es también una de las perspectivas que reconocen y dan lugar a la subjetividad o a lo emocional y a la influencia del investigador en la investigación. En lugar de pretender esconder que estas cuestiones no existen o pretender como aspirar a una verdad absoluta y objetiva universal, ¿no? La siguiente. Sin embargo,
bueno, todavía no es la siguiente, pero está bien. Aunque la oceanografía me ofrece un lugar dentro de la investigación, aquí quiero ser como enfático al decir que esto no significa que yo me sitúo en el centro de la investigación, sino que mis relatos y mis experiencias vienen a dialogar con los de las personas, porque no pretendo situarme como un heroico etnógrafo donde mi rol sea protagónico en la investigación, ¿no? Porque lo autoetnográfico no se traduce en autorreferente. Y por último, ya en cuanto a la reflexión ética, siguiente, por favor. Reconozco que me adentro en una investigación que me convoca académicamente, pero también personalmente, eh, pues, bueno, porque al ser estudiante de doctorado, becado y soy migrante, sí, pero no pierdo de vista que abordo una crisis que yo no vivía en carne propia, y aunque incorporo relatos autobiográficos, sé que hay una frontera que me separa de quienes vivieron esta crisis. Y sigue siendo una crisis, aún así, que me atraviesa y me afecta por mis afectos en Venezuela. Y al decir esto, pues esto no es una declaración anecdótica, pues es ética, política y epistemológica, pues que es el lugar desde donde me posiciono para abordar la investigación. La siguiente, como decía un poco en mi presentación, o sea, soy inmigrante sudaca y veneco, pero también soy un hombre heterosis, estudiante de doctorado que al ser becado por el Estado mexicano, pues recibo un salario ampliamente superior al de la media venezolana, y que incluso si yo hubiese experimentado la crisis con mis protagonistas, interlocutores, mi experiencia también hubiera sido distinta a la de gran parte de las mujeres que participaron en la investigación. Entonces, bueno, la dialéctica afectiva que procuro en mi investigación implica una reflexión sobre los lugares sociales que ocupo y tomar conciencia de los privilegios que esto me confiere. Y solo así creo que mirando críticamente mi lugar de enunciación, podemos pasar a la siguiente. Mirando críticamente mi lugar de enunciación, uy, perdón, puedo ofrecer otros matices para retratar este contexto, ¿no? Porque, bueno, está bien, gracias. Em, Porque, bueno, esta reflexión ética me lleva a reconocer el diálogo con los feminismos desde una triple aproximación. Primero, por ubicar las emociones en el centro. Segundo, por reparar en la experiencia diferenciada de las mujeres. Y tercero, a su vez, en consecuencia, ¿no? Por mirar esta realidad desde el lente de la economía feminista. La siguiente. Ok. Bueno, y eso, pues también aquí establezco una separación. No significa que yo me reconozca como feminista, porque aunque me puedo considerar aliado de sus luchas, reconozco que el sujeto histórico del feminismo son las mujeres, y no es un lugar que yo pretenda ocupar. Aún así, pues parto de la consigna y de esta preocupación del ente feminista de que la crisis no la paguen mujeres, y ya con esto, pues muchas gracias. Gracias, Kelvin. Yo creo que pusiste diferentes elementos muy importantes en los estudios de las emociones, ¿no? O sea, de esa, diferentes tonalidades, ¿no? Emocionales que las emociones surgen en las relaciones, o sea, hay que situarlas y no experimentan lo mismo cada persona, o sea, todas las personas, ¿no? Y luego también esa dialógica afectiva que se relaciona con esta reflexividad emocional, ¿no? O sea, hay que también reflexionar no solamente las emociones que experimentan nuestros interlocutores, también las emociones de las personas quienes investigamos, ¿no? A esas personas. Entonces, eso fluye a través de las relaciones de poder que digamos, ¿no? O sea, no son relaciones, hay que situar, ¿no? Nuestra posición en relación con nuestras interlocutoras, ¿no? Muchas gracias. Y entonces ahora vamos a pasar la última ponencia de esta mesa. Es de Carolina Elizabeth Díaz Iñigo. Es doctorante del CIESA Ciudad de México. Es doctora en antropología social. Ha trabajado los feminismos decoloniales, la antropología de las emociones, así como el acceso a la justicia en clave interseccional. Es autora del libro La sutileza de la resistencia, Mujeres y emociones contra el despojo en la frontera sur de Chiapas. Adelante, Carolina. Bueno, ahí estoy muy emocionada y quiero partir pues con el título de la ponencia. A diferencia de Miriam Jimeno, yo voy a partir de lo teórico,
porque ella decía, ¿no? Que hay que partir de la experiencia, pero en este momento voy a partir de lo teórico, pero haciendo el apunte en que todo esto va a tener sentido en mi propia experiencia de investigación. No llegué a esto por un interés puramente intelectual, sino que me atravesó y por eso es que les comparto este enfoque. Le titulé Horizontes afectivos para cuestionar el blanqueamiento en la antropología o el blanqueamiento de la antropología. La siguiente, por favor. Bueno, yo parto de la antropología y sociología de las emociones, que como Miriam Jimeno ya nos lo dejó pues muy claro, las emociones son relaciones sociales. Si bien me interesa la dimensión individual de las emociones, me interesa sobre todo la dimensión transsubjetiva de la dimensión emocional, es decir, la dimensión social y cultural, y también cómo las emociones circulan en las relaciones sociales y nos afectan a todas y a todos. También las emociones son importantes para comprender las acciones humanas y los movimientos sociales y los procesos de resistencia, ¿no? James Jasper dice que no se podría entender a los movimientos sociales si no se comprende también esta dimensión de lo emocional. La siguiente, por favor. Bueno, también yo parto de una antropología feminista que pone en el centro el conocimiento situado, también citando a Donna Haraway, es decir, el contexto social, cultural, material y también la subjetividad de quien investiga, pero también del mismo proceso de investigación, ¿no? En este sentido, el feminismo también apuesta no a dejar de construir una objetividad, pero sí una objetividad radical y una objetividad también sentida y corporalmente entendida, ¿no? Donde los afectos y el cuerpo son herramientas que favorecen y potencializan la construcción de conocimiento, es decir, las emociones no son obstáculos que nos nublan la construcción de conocimiento, sino por el contrario, nos pueden servir como herramientas para construir conocimiento y son factores fundamentales en la movilización social y también en la movilización en clave feminista y anticolonial. La siguiente, por favor. Bueno, también parto de que para analizar la dimensión de lo emocional tenemos que mirar a la historia. Creo que hay una memoria emocional porque la dimensión de lo emotivo tiene que ver con procesos históricos de larga duración, diría Brudel. Y desde el enfoque de colonial, yo me intereso especialmente en el proceso de colonialidad, que es que si bien se abolió la conquista y se construyeron los estados-nación, la colonialidad sigue estando vigente, ¿no? Y hay tres dimensiones de la colonialidad. Una es la colonialidad del poder, es decir, las instituciones que mantienen esta colonialidad. También la colonialidad del saber y, por supuesto, la colonialidad del ser. Bueno, la colonialidad del ser se refiere justo a esta dimensión ontológica de la experiencia de la dominación y de la dimensión afectiva también, ¿no? Es la experiencia vivida de la colonialidad. Y para comprender la colonialidad del ser, también tenemos que pensar en los procesos de inferiorización y de deshumanización de grandes sectores de la población, ¿no? El caso más evidente en nuestros tiempos es Palestina, pero no solo, ¿no? Hay genocidios que también que no son nombrados, y esta es parte de esta colonialidad del ser. Pero a mí me interesa especialmente trabajar la colonialidad de la afectividad. Patricio Guerrero ha trabajado esto y yo lo he retomado también en otros trabajos porque me interesa justo, la siguiente, por favor. Pensar en cómo esta colonialidad, de acuerdo con Patricio Guerrero, se instaura en lo más profundo de nuestras subjetividades
para hacernos cómplices conscientes o inconscientes de los procesos de dominación, ¿no? Quizás una de las formas más perversas de la colonialidad del ser es la colonialidad de la afectividad. La siguiente, por favor. Bueno, para comprender la colonialidad de la afectividad tenemos que hablar de la identidad mestiza. Es parte inherente de este proceso de colonialidad del ser. También de la blanquitud, de acuerdo a Bolívar Echeverría, y a un concepto que estoy construyendo que se llama la sutileza del poder, que tiene su contraparte, que es la sutileza de la resistencia, que en este momento no voy a hablar de eso, pero es su contraparte. En la siguiente, por favor. Bueno, Bolívar Echeverría nos dice que la blanquitud, y para entender también la identidad mestiza, es necesario entender que la blanquitud no es solo una cuestión del piel o del fenotipo, sino una manera de ser. Y yo diría que también de sentir, y de comportarse, que se relaciona con el capitalismo, el racismo, y podríamos ahí incluir todas las estratificaciones sociales. Y en América Latina, las y los sujetos hemos atravesado un proceso de blanqueamiento. Todos hemos atravesado ese proceso de blanqueamiento. Y no necesariamente se necesita ser blanco, de acuerdo a Bolívar Echeverría, o a referirse a la blancura, para haber atravesado y haber sido objeto de este proceso de blanqueamiento. Siguiente, por favor. En este sentido, la sutileza del poder es el uso que incluso los estados pueden hacer de los procesos emocionales para ejercer la dominación. Y no podríamos entender estos procesos de dominación sin las expresiones de persuasión cotidianas, socioafectivas y del disciplinamiento emocional y corporal que todas y todos atravesamos en esta sutileza del poder. La capitalización del miedo, la capitalización de la desesperanza, del odio, ¿no? Ahora en los neofascismos, es parte de esta dimensión del poder. Bueno, y tiene que ver justo también con las creencias y emociones, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, el blanqueamiento de la antropología. Creo que para entender este proceso tenemos que hablar de la historia de la antropología en México y cómo la antropología jugó un papel clave en la construcción de la identidad mestiza y en la construcción del Estado-Nación mexicano. La antropología y el Estado estuvieron de la mano, ¿no? Ahí les pongo la foto de la portada de Manuel Gamio, ¿no? Que es uno de los pilares de la antropología mexicana, que construyó Forjando Patria, donde la identidad mestiza se puso en el centro de la construcción nacional y se borró a las poblaciones originarias, ¿no? También este blanqueamiento es un disciplinamiento emocional y hay una pregunta incómoda que tenemos que hacernos como antropólogos, es de qué manera nos blanqueamos para construirnos como investigadores. Y esa pregunta es incómoda porque en muchos casos es vergonzoso saber cómo nos hemos blanqueado, ¿no? Y ese es parte del disciplinamiento, pero hay que hablar de eso, ¿no? Y este blanqueamiento también negó la construcción de la subjetividad de los investigadores y negó el papel central de las emociones y del cuerpo para hacer investigación. Bueno, las epistemologías feministas a mí me han servido para cuestionar este blanqueamiento, ¿no? ¿Cómo? Porque la experiencia se vuelve central para comprender la colonialidad de la afectividad, la colonialidad del ser, el conocimiento situado, la introspección, la reflexividad fuerte. Aquí también quiero señalar los trabajos de María Serres, que ha trabajado también esta cuestión, y el cuerpo y las emociones, como una antropología encarnada, de acuerdo a Mariluz Esteban, que habla del papel central del cuerpo, ¿no? Para hacer investigación y de poner el cuerpo haciendo investigación. La siguiente.
Bueno, ahora sí viene lo etnográfico y cómo llegué a esto. Eh, lo divido en 4 momentos. Lo voy a decir pues resumido porque podría hablar mucho de esto, pero mi experiencia inicial comienza en Oaxaca, yo siendo antropóloga en formación, recién haciendo mi primer trabajo de campo, ¿no? Eh, asombrada con este proceso y eh, yo estaba haciendo investigación sobre un proyecto de ecoturismo y la autonomía, ¿no? Sin embargo, en el municipio había una mujer una anciana con el rostro morado y iba denunciando que su nieto la había intentado asesinar. Esta experiencia a mí me afectó, obviamente, y me hizo cambiar mi pregunta de investigación. Pero no solo fue presenciar ese hecho, sino que yo también estaba atravesando mi propio proceso de forma de reconocerme aún más como antropóloga, pero como feminista, y también estaba reconociendo en mi propia vida las experiencias de violencia, ¿no? Entonces, eso hizo clic, ¿no? Con lo que yo estaba queriendo investigar. El otro punto fue en Veracruz, cuando hice trabajo sobre acceso a la justicia en la Sierra de Songolica, con una organización que se llama Cali Luz Marina, y desde el enfoque de la antropología jurídica, retraté los procesos de acceso a la justicia y las rutas que las mujeres seguían para acceder a la justicia. Escuchar muchas experiencias de dolor también nos afecta y yo ahí empecé a plantearme qué herramientas tenía desde la antropología para estar escuchando tantas historias tan desgarradoras que no terminaban en el trabajo de campo, sino que además tenía que transcribir los audios y escuchar y escuchar y escuchar y cómo eso me afectó también, ¿no? El dolor en el proceso de la investigación. Y también para darme cuenta que los feminismos que en ese momento yo tenía eran muy blancos y que necesitaba descolonizar mi propio feminismo. Y entonces llego también a los feminismos decoloniales. Y no solo eso, sino que ya me planteé más seriamente un trabajo de colaboración, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un trabajo colaborativo? Y bueno, ahí fue como mi experiencia más, digamos, mi primera experiencia como antropóloga, eh, que me pedían una tarea, ¿no? Como organización, queremos que sistematices 10 años de nuestro trabajo. Y así fue. Y en Chiapas, yo llegué igual también con mi lente teórico, ¿no? Y sin embargo, si bien yo ya intuía la dimensión de lo emocional, siempre me había interesado, nunca lo había puesto realmente en el centro como problema central, ¿no? Y fue justo con las mujeres de la región del Soconusco de Chiapas, donde me di cuenta que si quería comprender la participación y la resistencia de las mujeres contra la minería, tenía que abordar la dimensión de lo emocional. Y que no solo el miedo que ellas se enfrentaban a la represión era lo que ellas vivían, sino que incluso yo poniendo mi cuerpo ahí estaba experimentando miedo también a hacer trabajo de campo en contextos de violencia, desgraciadamente cada vez más fuertes en nuestro país. Y no solo, sino que también tuve que hacer ejercicio de la empatía, cosa que yo tuve que hacer. O sea, no es que la empatía me surgió porque estoy haciendo trabajo de campo, sino que yo conscientemente tuve que decir, si quiero entender estos procesos de resistencia y las, entre comillas, contradicciones que están en terreno, tengo que hacer uso y ejercicio consciente de la empatía. ¿Y cómo lo pude hacer? Pues pues no sé todavía, pero o sea, ahí voy. Y también problematizar la identidad mestiza, ¿no? En la región frontera sur de México, la identidad mestiza juega un papel muy importante porque los procesos de frontera han ocasionado también lo que algunas autoras llaman como la mexicanización forzada de muchos sectores de la población. Y yo como mujer
blanco-mestiza haciendo campo, las relaciones de poder que también están en el contexto, reconocerlas, hacerlas evidentes, pues no es también un trabajo sencillo. Y bueno, ya para terminar la siguiente, mi escuela no solo ha sido la antropología, han sido también otros espacios y en especial mi corazón también está en el zapatismo como escuela y reconocerlo también como filosofía, ¿no? Con relación de la historia maya en nuestro país y también como como una epistemología e incluso un horizonte ético que a mí también me ha servido para plantearme la dimensión ética en mis investigaciones y también el lugar que las emociones pueden jugar en este proceso. Y ya, ahora sí, ya para cerrar, creo que esto nos lleva también a la importancia de la difusión del conocimiento. Tenemos creo que romper esas cuatro paredes y apostar un poco más. Y creo que la dimensión de lo afectivo nos impulsa para eso. Y Crotz habla de la imaginación utópica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como antropólogos frente a la desesperanza, frente la capitalización del miedo y del odio? ¿Qué tarea nos tenemos que llevar, ¿no? Y bueno, y en el centro está la deconstrucción de la identidad mestiza porque es parte de esta colonialidad de lo afectivo. Ya, gracias. Creo que, Carolina nos mostró, o sea, muy bien, o sea, cómo sin proponer, o sea, las personas que trabajamos sobre la dimensión emocional, entramos en este terreno así resbaloso y pero al mismo tiempo fascinante, ¿no? Entonces, tenemos 24 minutos para bueno, intercambiar comentarios, hacer preguntas a las y los ponentes. Entonces, bueno, quisiera abrir el espacio bueno, para eso, ¿no? No sé si alguien quiere hacer preguntas, comentarios. Adelante. ¿Te puedes presentar? Primero. Ah, perdón. Perdón, yo no vi. Primero levantaste la mano, entonces adelante, señor, que yo vi. Perdón. Bueno, muchas gracias a todos por compartir sus experiencias, cómo los están sentipensando en cada extremo de norte a sur de este país. El comentario que quiero hacer va un poco principalmente hacia la presentación de Carolina, que fue la última, y sobre un poco la de Francisco. Creo que este proceso de colonizar de alguna otra manera también debe de empezar por el reconocer pues todos esos saberes, poderes y formas de ser particulares que existen y persisten en las personas con las que estamos como interactuando, ¿no? Y en ese sentido, de alguna otra manera también reconocer ir identificando los momentos en los que cada una de esas luces de saber, de poder y de ser, pues van como emergiendo a la superficie, ¿no? Quisiera como sugerirles una lectura de la obra de Michel de Certeau que se llama La invención de lo cotidiano, en la cual él busca crear una teoría de las prácticas, así como muy en general, por así decirlo. Este señor era historiador, antropólogo y no sé qué más. Y así un poco en resumen lo que dice es que pues las prácticas de las personas se ordenan en función de las tácticas y estrategias, ¿no? Y estas tácticas y estrategias surgen a partir como de la posesión o no de los lugares, ¿no? Del control que se tiene sobre el espacio y cómo este es creado. Y en ese sentido, pues, un poco pensando como en la presentación anterior de Miguel, pues había momentos
en los cuales las personas creaban precisamente estas estrategias de memoria para ir, para ir orientando pues los objetivos que tienen en este presente, ¿no? Como la reparación, la justicia y la verdad, ¿no? En este caso, pues mi invitación a Café de Carolina es como que en estas personas ir identificando también en qué momentos tienen precisamente este poder, porque de alguna otra manera, por ejemplo, esto que hablaba de los lugares como de los que se establece la confianza para hablar, para poder escuchar, para manifestarse, pues de alguna otra manera, este, pues está hablando también, ¿no? Como de que las personas no están eh, flotando en el ambiente sin ninguna agencia, ¿no? Sino aprovechen esos momentos de oportunidad para dar estas muestras precisamente de cuando son colonizadas, pero también en los momentos en los que ellas no lo son, ¿no? Sino al contrario, están poniendo estas otras estrategias. Sobre la presentación de Francisco, pues justo esta fotografía en la que mostrabas a las personas encendiendo las bengalas y sonriendo, precisamente habla de esa posesión del lugar y de alguna otra manera también de ese lugar apropiado que en un futuro, eh, digamos, estos lugares se vuelven estos soportes materiales de memoria, ¿no? En los cuales ellas pueden tener la confianza de sentirse acompañadas, de sentirse observadas, de sentirse no vulnerables frente a otros momentos en los que son no poseedoras de ese lugar y tienen que ir aprovechando la oportunidad para hacerse visibles, para hacer observar sus necesidades, ¿no? Entonces, no, un poco retomando la presentación de Miriam, ¿no? No todo el momento están en el papel de víctimas, sino saben utilizarla como una estrategia para llegar a sus objetivos finales, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora sí que el lugar está en constante transformación y cambio, ¿no? Pues del mismo modo en la presentación de que no, que era pues él no está en este momento allá, pero está recibiendo pues una suerte de información acerca de cómo se está viviendo pues la ciudad, ¿no? Particularmente que pues de alguna otra manera también está hablando sobre una emocionalidad, o bueno, como que lo que se me vino a la mente sobre su presentación es como cuál es nuestra extraña relación con el dinero y lo que representa y lo que significa y cómo pues sí, un objeto simbólico de valor de alguna otra manera afecta pues nuestra psique, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y la no apropiación de estos lugares. Y bueno, hasta ahí mi comentario, pues muchas gracias. Gracias. Adelante. Voy a intentar ser breve. Bueno, la primera pregunta va a ser a Lisbeth. Me gustó mucho tu presentación sobre Tijuana y el esperar y preguntaba si tienes... Me recordó mucho un texto de Javier Aullero sobre el tiempo burocrático de la espera. O sea, que es finalmente una herramienta del Estado, también justo como para que te desesperes y dejes la esperanza, ¿no? Entonces, si estás pensando en un tiempo ontológico que no sea, o sea, que sea del Estado, pero también en contraparte a lo que tú te refieres, porque son, creo que, dos tiempos de espera. Uno, el de la herramienta del Estado como control para desesperarte, y el otro, ¿no? Entonces, uno, eso, eh, para... Kelvin, me gustó mucho esto que dijiste de la gestión de la alimentación y me hizo pensar también en trabajos que tienen que ver con antropología o geografía de lo visceral. Y si estás pensando también en el cuerpo como una escala, es decir, como la alimentación sí produce emociones, pero también hacia adentro del cuerpo hay reacciones del cuerpo, o sea, literalmente se te baja la insulina o lo que ocurre cuando estás haciendo, pues sí, ¿no? Como no tienes las proteínas necesarias, entonces si también estás pensando en pensar el cuerpo hacia adentro y las literalmente reacciones corporales fisiológicas de lo que ocurre cuando hay hambre, porque creo que eso también es otra forma del cuerpo
en la escala con las emociones. Entonces, que si lo has pensado. Y para Carolina, me gustó mucho que haces la posicionalidad como una investigadora blanco-mestiza y qué ocurre. Entonces, si tienes alguna herramienta, porque yo también estoy en ese proceso, de pensar metodológicamente o cuáles fueron los obstáculos o las dificultades de ser una persona blanca o blanco-mestiza en el contexto mexicano, trabajando con poblaciones no blancas o blanco-mestizas, o sea, en formas de reproducción de lo colonial de la antropología. O sea, ¿cómo estás pensando tú para, eh, pues sí, como cuestionar esto y qué obstáculos piensas o qué posibles soluciones o preguntas podríamos para ir hacia adelante? Adelante, sí. Bueno, yo quiero compartir dos resonancias. La primera es que han puesto sobre la mesa algo que a mí me parece fascinante, que es esta autorreflexividad. O sea, las cuatro ponencias es como dirían las compañeras de Precarias a la Deriva, partieron de sí para salir de sí y encontrarse con las otras o los otros. Y en ese sentido, es cómo están siendo afectadas, afectados, afectadas en el análisis de las emociones. O sea, creo que justo en esta rigurosidad que nos planteaba Fox Keller de una objetividad fuerte, tenemos que hacernos cargo de cómo nos está afectando. Y me encanta que las cuatro presentaciones lo están haciendo. Y por otra parte, sobre todo en la de Lisbeth y en la de Francisco, pero no dejó de estar en las otras, cómo también lo sensorial está atravesando lo emocional, lo afectivo. O sea, porque esta sensibilidad estética nos lleva, como nos decía Miriam, a lugares y nos ayuda a reconfigurar permanentemente cómo estamos memoriando y cómo se estamos construyendo en esos marcos de significado para poder reinterpretar las experiencias, ¿no? En el nivel que sea, de sobrevivencia, de lucha, si no es que es lo mismo, que de existencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Adelante. Bueno, un comentario general a las exposiciones para seguir complejizando estas emociones de las que cual se habla en la investigación. Algo importante, digamos, en las investigaciones de la antropología es siempre llegar con esa visión, ¿no? De estudiar al otro, ¿no? De entender el otro, las dinámicas del otro. Pero la pregunta está en cómo se hacen investigaciones desde adentro, desde la misma población, de la misma comunidad. La interpretación es otra, las emociones son otras, ahí también no es la misma. Las preguntas, las respuestas que te dan, esas son las preguntas que tú quieres. Las respuestas que te dan las personas dicen, bueno, yo te contesto lo que tú me estás diciendo. Ya está ahí. Tú quieres saber eso y la respuesta es esa, ¿no? Entonces ahí tenemos que detenernos un poco para entender esas realidades, después de interpretarlas. Entonces, ¿sabes? Eso es una parte, ¿no? De cómo la antropología debe dar un giro mucho más allá, ¿no? De estas investigaciones que se hacen de manera tradicional. Y en estos contextos de violencia vemos cómo las entrevistas o este trabajo de campo que se realizan en contextos, digamos, de extrema violencia, a lo que comentaba aquí la compañera, ¿no? De que debes estar en diferentes puntos, haciéndoles entrevistas por cuestiones de seguridad o la persona se siente más segura. Sin embargo, en otros contextos, pues la cuestión no es tanto la seguridad, sino que en esos momentos, en esos espacios, siempre existe un punto de no estar tan seguro por la participación directa que tienen tus entrevistados, ¿no? Y yo hablo del sur de México, donde ya las violencias son extremas, en contextos extremos. O sea, no puedes estar en un punto tan tranquilo haciendo tus entrevistas. Entonces ahí se complejiza mucho más y las emociones están ahí. Ahora, cierro con estas intervenciones de las resistencias, hablo mucho de la resistencia, y yo me he preguntado, pero, o sea,
cuáles son los mecanismos que nos llevan a una resistencia. ¿Por qué resistir? ¿Bajo qué mecanismos, qué estrategias se resisten, ¿no? ¿Y por qué se resisten, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué resistir o por qué organizarse y resistir si dentro de eso te puede llevar, digamos, a que estés en el foco rojo y pues perder la vida, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué resistir si de por medio está el morir, ¿no? Entonces son preguntas que van mucho más allá del fondo. Y bueno, en mi caso yo he venido planteando la cuestión de que debe de existir bueno, lo que se dice mucho por ahí, una indignación, una rabia y todo ese proceso. En mi caso yo lo vengo enfocando como un encuadramiento social. Un encuadramiento social que nos lleva a esa resistencia, y si no existe ese mecanismo, pues no, simplemente el sistema o las violencias o las acciones de violencia, que por ejemplo en la primera exposición que me llamó la atención, que no tampoco lo tenía contemplado, sino las múltiples violencias, ¿no? Tanto del Estado y de otros actores, ¿no? Entonces eso lo dejo yo a reflexión y un comentario queda ahí. Muchas gracias. Pues quisiera cerrar las preguntas para que casi los ponentes puedan contestar, ¿no? Ya para Pues muchas gracias por todos los comentarios. Creo que están en sintonía, muy pertinentes. Intentaré también hacer un muy breve, también interpelaciones de las ponencias que me sucedieron. Que bueno, en el caso de Eliseo, yo no me había puesto a pensar precisamente qué emociones hay en la espera, ¿no? Porque está la incertidumbre, que es bastante inasible, ¿no? Que también los recuerdos, pero también expectativas de futuro. Vaya, ahí el tiempo juega un papel fundamental. O la otra, ¿qué significa hacer investigación en duelo, ¿no? Que el duelo puede considerarse como una dimensión, digamos, intrasubjetiva, que a veces se restringe a lo, digamos, familiar o personal, pero dentro de las dinámicas de la necropolítica, parece que vivimos como sociedades en duelo, ¿no? Entonces siempre ahí hay algo que, que reflexionar. Y bueno, también pensar, me hizo mucho pensar sobre las emociones incómodas, ¿no? Leyendo los trabajos de Carolina, ella dice que no hay emociones buenas y malas, ¿no? Sino emociones más cómodas, otras más incómodas, pues que las emociones incómodas se viven en tiempos, espacios liminales, ¿no? Que a veces posibilitan otro tipo de dinámicas, diría Bolívar Echeverría, como, como el juego, como el arte, como la fiesta, o estar en una cafetería y no en el centro de personas refugiadas, ¿no? Me pareció también muy interesante lo de los tonos emocionales y la dialógica afectiva, y me puso a pensar en términos metodológicos, ¿cómo es que tú hiciste este trabajo de campo? Porque si bien perteneces a esa misma, digamos, sociedad, entiendo, o bueno, por lo menos no sé si yo me lo perdí, tus entrevistas, por ejemplo, fueron a distancia, o cuáles fueron tus propios procesos emocionales para un poco reflexionar si realmente se logra llegar a ese dialogismo antropológico que por lo menos Gunther diría que es imposible, ¿no? Porque siempre hay como una especie de posición de poder que, a pesar de que hagamos una reflexión en clave autoetnográfica, el poder, digamos, como investigadores, lo que sea, sigue ahí existiendo. Entonces él diría que no existe ese dialogismo antropológico por más que lo reflexionemos. También me gustó mucho que Carolina habla de que las emociones no nublan el conocimiento, y sobre todo me hizo mucho clic también lo de la capitalización del miedo y el odio, ¿no? O sea, lo vemos en figuras como Milei, pero también como Nayib Bukele, como Bolsonaro, como Trump, exactamente. Agradezco el comentario de Michel Desertot, y lo pienso que siempre es fundamental también en estos procesos la posesión del espacio, eh, y su relación a la dimensión material, ¿no? No precisamente teniendo que profundizar en un análisis marxista desde el materialismo histórico, pero sí pensando en que las condiciones materiales muchas veces determinan las condiciones de existencia de culturales, ¿no? Sin ser determinista, ¿no? Y me gustaría pensar lo que dice David Harvey, ¿no? Geógrafo social, que habla de que un espacio es una entidad física practicada, ¿no? O sea, cuando se practica, cuando se carga el simbolismo, es cuando, digamos, se culturiza de alguna manera, y entonces aquí hay otras significaciones.
Esto lo digo porque así como estuvo este acto de ampliación del antimonumento por los 43 estudiantes desaparecidos, que el que se conoce sobre todo es el de el 43 Grande en Paseo de la Reforma, y ahora se hizo una ampliación hacia atrás poniendo los rostros de los 43. Es interesante que los medios de comunicación a nivel hegemónico lo que más destacaron fue los destrozos que hicieron grupos, digamos, de bloques negros en un ánimo de criminalizar ese tipo de rabia, ¿no? Ese tipo de expresión de acción directa, que para mí es válida dentro de la protesta, pero poco dijeron, no solo de la ampliación del antimonumento, sino que además ese antimonumento fue digamos, transgredido, violentado, en términos físicos, y se rompieron dos rostros de los normalistas, ¿no? Cosa que los madres, padres y organizaciones que acompañan el movimiento después tuvieron que, digamos, reparar. Pero ¿qué pensamos en términos de la desaparición forzada y cuáles son las emociones que se ven involucradas cuando no basta solo la violencia del Estado, sino también la violencia en términos de la sociedad? Que criminaliza, ¿no? La búsqueda de tus familiares, ¿no? Eh, y bueno, también hablando del espacio, pensar que precisamente por eso se decidió en la marcha de Jalapa, Veracruz, hacerlo en un 10 de mayo y que la marcha llegara al Monumento a la Madre o a las Madres, porque precisamente tenía esa idea de resignificar los espacios, ¿no? Pero dentro de, hablando del espacio, la memoria, la protesta y las emociones, precisamente hace unos días se cumplieron 6 años del asesinato de Samir Flores Soberanes, del Congreso Nacional Indígena, comunicador popular, educador popular, que se oponía al proyecto integral Morelos, iniciado en el sexenio de Peña Nieto y continuado y fortalecido por el sexenio de López Obrador, y como un acto también de reparación del daño, de crear otro tipo de memorias, se sembraron, ¿no? Esa es la metáfora que usan los movimientos, se sembraron diferentes bustos de Samir Flores sí en México, en la UNAM, por ejemplo, donde se intentó reprimir a partir de Seguridad UNAM que no se implantara ese antimonumento, pero también se sembraron en diferentes países, específicamente de geografías europeas, en lugares donde hay participación de empresas, en Francia, ¿no? En el Estado español, que tienen, digamos, capital invertido como parte de estos megaproyectos que tienen una lógica de despojo. Pero Y podrían dar espacio a otros ponentes, por favor. pues, Muchas gracias. Sí. sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a contestar nada más que creo que se me olvidó decir que también recupero los conocimientos situados de Donna Haraway para pensar como la espera ontológica. Entonces, la espera ontológica es situada y parte, sí, como del contexto de la inmovilidad como una estructura que suspende a las personas a partir de una política migratoria, pero que en realidad la espera ontológica no está pensada del otro lado, sino pensada desde ellas, ¿no? Desde sus experiencias, sus afectos, sus trayectos, sus historias o sus relatos de vida. Y bueno, gracias. Ok, bueno, yo responderé también brevemente a un par de comentarios. Parto por lo último que decía Francisco, ¿no? Cómo fueron los procesos emocionales para llegar a ese dialogismo antropológico, o sea, cómo desarrollar el trabajo de campo. Yo tenía casi 9 años que había emigrado a Venezuela y no había regresado en todo ese tiempo. Entonces, mi experiencia de hacer trabajo de campo también yo la asumí desde el principio como un reencuentro también como con mi historia, abrazar mi trayectoria y a partir desde allí, pues, dialogar y tratar de entender un contexto que no vive en carne propia, pero que de antemano ya había una pulsión emocional, además del interés académico, por llegar y comprender esto, ¿no? Entonces, ya cuando estoy como reconstruyendo un poco el contexto, en la escritura de la tesis, aparecen algunos fragmentos, algunos relatos que dan cuenta pues de esa experiencia a la distancia, siempre reconociendo pues que hay una frontera que me separa, varias fronteras que me separan como de esa realidad, ¿no? Y aquí cuando decías como lo del dialogismo antropológico, o sea, yo creo que tenemos que partir también de la premisa de que
y reconocer que siempre estamos ejerciendo una posición de poder como investigadores. O sea, a fin de cuentas siempre somos nosotros quienes decidimos qué entra o qué sale dentro, o qué sale de la etnografía, qué datos recuperamos, cuál datos descartamos, y todo eso siempre está operando esas decisiones como ejercicios de poder en la escritura y en el desarrollo de la investigación. Por eso quizás apunto más a entender la antropología dialógica como un horizonte ético-político para la práctica académica, que busca poner en el centro quizás los relatos de las personas y en consecuencia sus experiencias emocionales. Y lo último que me preguntaba la compañera sobre el cuerpo, pues también deberíamos partir del entendido de que, como lo han dicho, o sea, las feministas hace un montón de tiempo, o sea, cuerpo, emoción, razón no son como categorías que están como separadas, aisladas, sino todo se entrecruza. Yo, la verdad, no decidí no incorporar o ahondar en el análisis de la dimensión del cuerpo en esto, porque como les decía antes, o sea, como las emociones llegaron en el curso de la investigación y me tocó así como reformular preguntas a partir de allí. Pero como partiendo de eso, ¿no? Del entendido de que emoción, razón, cuerpo están imbricados, yo creo que esto nos invita, que era un poco como parte de las conclusiones que no he comenzado, o sea, que no he terminado de elaborar, pero creo que esto nos invita a tomar conciencia de las emociones, no solamente para analizar como contextos socioculturales, analizarlas en contextos de violencia, sino que incluso ir más allá, recuperarla, más allá de una práctica académica o metodológica, ¿no? Sino entender que es a través de las emociones cuando cuestionamos esas dicotomías, cuando pues dialogamos un poco con la ética feminista, pues llegamos a otros lugares que también son horizontes para la convivencia social. O sea, hablamos, por ejemplo, de apoyo mutuo, hablamos de empatía, hablamos de reciprocidad, hablamos de, o sea, un montón de también valores y prácticas que están cruzadas por las emociones y que creo que al final, pues eso es donde hay que apuntar. Bueno, sobre la primera pregunta de la agencia, sí, o sea, justo hoy hablé de la sutileza del poder, pero tengo la contraparte que es justo los procesos de resistencia y de la relevancia de la dimensión de lo emocional para justo resistir, ¿no? Y también transformar la realidad. Eh, sobre la pregunta, que es, pues, es la pregunta, a mí me ha servido mucho la autoetnografía, algunas herramientas de la autoetnografía, sobre todo la cuestión de la autoobservación. El diario de campo a mí también me sirve mucho para hacer ese ejercicio consciente de reflexividad. Y, y en muchos casos también, en mi último proceso de escritura de tesis, em, como fui mucho más consciente del cuerpo, porque incluso cuando entregué, y siempre lo digo y lo repito porque fue importante, cuando entregué mi borrador de tesis, por fin se me quitó una infección urinaria que tenía viviendo quién sabe cuánto tiempo y por fin entregué porque acepté, ¿no? Y ahí, o sea, fue todavía más consciente este proceso, ¿no? Pero sobre la identidad mestiza, creo que es un reto, ¿no? Creo que una apuesta que tenemos que seguir trabajando y la autoobservación ahí es muy relevante para reconocer mi propio privilegio y también para decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con este privilegio, no? Yo no solo soy antropóloga, sino también acompaño, ¿no? Otros procesos que me mueven, ¿no? Y que no necesariamente escribo de ello, pero también he aprendido como lo decía, ¿no? Del EZLN, que lo relaciono con la pregunta del compañero, que habla por qué resistir si está en peligro la vida, ¿no? Y pues para mí el movimiento zapatista me enseñó mucho sobre la dignidad y sobre la resistencia y sobre cómo a pesar de ciertas condiciones de opresión, más bien muchas condiciones de opresión, la gente quiere levantar la cabeza, ¿no? Y para mí eso es muy importante, aunque no hay que romantizar justamente la resistencia, ¿no? Creo que en este ejercicio, para no seguir reproduciendo estas lógicas bueno, la resistencia es como lo mejor. Alguna vez Natalia en un diálogo me habló sobre, bueno,
no hay que romantizar también los procesos de resistencia, y entonces por eso llegué también a esta categoría de la sutileza del poder, ¿no? Y bueno, una también de las herramientas que a mí me han permitido seguir construyendo es la ética relacional de la que habla la autoetnografía, y cuestionar la dicotomía mente-cuerpo. Creo que es también cuestionar la filosofía occidental, cuestionar la historia occidental de blanqueamiento, porque esta dicotomía nos ha hecho objetivizar a los otros, ¿no? Y en ese proceso justamente reproducimos estas lógicas, ¿no? Entonces, la autoobservación sin escapar de errores, de contradicciones, ¿no? Hace poco escribí un texto justamente que habla de los obstáculos de una antropología de colabor, ¿no? Pocas veces hablamos sí, quiero hacer antropología de colabor, pero, y bueno, y los retos que están ahí y lo que no podemos hacer también, ¿no? Eso. Bueno, agradecemos a Carolina, Kelvin, Lisbeth y Francisco por su participación. Yo creo que fue una mesa muy estimulante que nos hace, bueno, nos hizo pensar que las emociones no solamente como objetos de estudio, sino que tiene todas las implicaciones en los procesos de investigación, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que tomar en cuenta para cuando elaboramos nuestros proyectos de investigación. Desde ahí comienza, ¿no? Hasta el último momento, que es la culminación de investigación en blanco y negro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.